Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Nos hemos reído, nos hemos indignado, nos hemos hasta asustado con las situaciones que se han presentado en medio de las videollamadas o reuniones virtuales que se han hecho cada vez más frecuentes en medio de esta pandemia. Muchas veces porque nos han pasado algo parecido o tememos que nos pueda pasar y que evidencian también los riesgos de la virtualidad en los que estamos involucrados ahora. Casi todos. Pues la lista de embarradas es larga y de eso vamos a estar hablando esta noche, de las que hemos sido testigos además en los últimos meses. Pues por eso invitamos hoy a Felipe Lizcano, experto en temas digitales y tecnológicos. Felipe, bienvenido a Sala de Prensa. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Nada como una buena charla para cerrar la noche. Así es, Felipe. Muy bien. Bueno, parece obvia la recomendación. Siempre nos han dicho no prendan los micrófonos y las cámaras si están en una situación comprometedora. Pero ¿cómo más nos podemos cuidar en todas estas relaciones virtuales o videollamadas? Bueno, en esto hay varias cosas. En principio hay que tener en cuenta que el teletrabajo es básicamente como si fuera el trabajo en la oficina, nada que hacer. Lo único es que el concepto ya no, la oficina no es un lugar, sino, por así decirlo, una serie de actividades que se hacen desde el celular, desde un computador, desde una tableta o desde cualquier tipo de terminal que existe. Por lo mismo, usted debería asumir la actitud como si fuera la oficina, levantarse temprano, arreglarse, planear y sobre todo tener un espacio idóneo y adecuado precisamente para trabajar, así no esté con sus compañeros al frente ni con el jefe respirándole en la nuca. Por eso mismo, usted tiene que tener muy en cuenta que puede que de su trabajo dependan otros, ¿no? Cuando se trata de trabajos asincrónicos o sincrónicos, hay unos en donde usted se puede demorar lo que sea sin tener que afectar a los otros, pero cuando otros dependen de que usted entregue su trabajo, pues debe hacerlo. Ahora, en el tipo de reuniones, también, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, que me invitan a reuniones absolutamente para todo. Entonces, a veces trabajar implica no estar en reuniones. Y antes de cuadrar una reunión hay que Ponen pensar, por ejemplo, si es una videollamada sobre un tema que realmente se puede llegar a resolver solo con un mail. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas supremamente en cuenta y hace parte de del concepto de ciudadanía digital. Otra cosa es, cuando yo estoy en una reunión, estoy ahí y cuando tengo la cámara prendida, tengo que tener la misma actitud que si estuviera en la oficina. Doy un ejemplo. Si yo estoy en una videollamada y me voy para el baño con la cámara prendida, pues no va a ser nada agradable para las personas que se están reuniendo conmigo. Lo mismo pasaría si yo estuviera en la oficina y voy al baño con la puerta abierta. Ese tipo de embarradas se han dado porque la gente todavía no ha entendido que esa brecha entre el mundo digital y el mundo real cada vez es más delgada. Entonces, este tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Hay que saber que el teletrabajo implica asistir virtualmente a la oficina y con las mismas implicaciones. Entonces, por lo mismo, hay que ser muy profesionales al hacer esto. Hay que responder, hay que tener en cuenta los horarios, hay que tener en cuenta las entregas y si está trabajando con un equipo, hay que tener en cuenta cómo hacerle seguimiento a las actividades que se están haciendo. Claro, es como si todavía no hubiéramos hecho todavía esa transición real que requiere todo este mundo virtual. Y además ahí el gran riesgo también es que ahora todo queda grabado, ¿no, Felipe? Y la embarrada entonces se multiplica en las redes sociales y básicamente todo el mundo se entera. Totalmente, o sea, desde hace muchos años esto está pasando, lo que pasa es que hasta ahora nos estamos enterando. O sea, el mundo en línea tiene esas contraindicaciones y por eso los expertos siempre dicen, piénselo una, dos y hasta tres veces antes de decirlo en línea. Además, en redes sociales tenemos que tener en cuenta que nosotros como consumidores y productores, porque ya las personas no solo consumen contenido, sino que también lo producen, tenemos que tener muy en cuenta que todo lo que digamos va a ser leído por otras personas y más aún, todo lo que amplifiquemos, inclusive las fake news o noticias falsas, también le van a dar viralidad a esos contenidos que posiblemente van a ser basuras. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad también en lo que hacemos, lo que comunicamos e inclusive lo que leemos, porque en redes sociales, por ejemplo en Facebook, en Twitter, yo le puedo decir, oiga, este tipo de contenido no me gusta, no quiero que me lo siga mostrando. Y el algoritmo va aprendiendo precisamente de lo que me gusta, de lo que no me gusta,
y sobre todo de lo que no quiero ver. Claro, y me gustaría que ahora habláramos de algunos de esos ejemplos que hemos vivido a lo largo de estos meses de pandemia, específicamente aquí en nuestro país, en Colombia. Hemos visto a muchas madres, por ejemplo, como la senadora Paloma Valencia, haciendo maromas para prestarle atención a sus hijos mientras ella está trabajando, está en alguna de estas audiencias. ¿Cómo hacer con los niños que obviamente están desesperados también en medio de este encierro y exigen también la atención de sus papás y sus mamás? O sea, ¿cómo hacemos para no enloquecernos en medio de este proceso? Porque además uno siempre está concentrado viendo la pantalla, pero uno también tiene susto de que alguien timbre, que suene el citófono, que llamen del teléfono. ¿Cómo hay que hacer? De acuerdo, en esto, como lo decía en un principio, hay que planear el espacio idóneo e inclusive el tiempo idóneo. Entonces, a los niños hay que hacerles una dieta balanceada de contenidos tanto digitales como físicos. Entonces, actividades como los rompecabezas, como las fichas de Lego, como dibujar, ayudan precisamente para que el niño no esté todo el día conectado a una pantalla, número uno. También en el tiempo de pantalla, porque pues nada que hacer, las clases son virtuales, los museos son virtuales, las actividades son virtuales, inclusive ya hay un modelo de almuerzos virtuales en donde muchas compañías le mandan a sus empleados y a sus clientes los almuerzos con el fin de crear el espacio idóneo precisamente para reunirse y compartir. Entonces, en ese orden de ideas, hay que buscar la plataforma adecuada. Por ejemplo, los museos. Google tiene varios museos que están abiertos precisamente para que las personas los consulten de manera virtual y puedan aprender. Entonces, Google Arts and Culture, por ejemplo, tiene ese tipo de piezas con museos como, por ejemplo, el Contemporáneo de Bogotá, que tiene piezas como la no repetición, las identidades híbridas, cuerpos políticos y demás. Y también empresas como Microsoft han generado contenidos no solo para niños, sino también para que las personas que estén desempleadas se puedan capacitar e integrarse nuevamente a la sociedad. Ahora, en el tema de los niños, no hay como decirles, oiga, yo estoy trabajando y demás, entonces, pues a mí ya me ha pasado, no tengo hijos, pero sí tengo familiares en el apartamento, mi esposa entra y demás, y ya mis clientes saben porque a ellos les pasa lo mismo. Entonces, pues hay que tener en cuenta esa parte de la humanidad y hay que saber cuándo oprimir el botón de mute y cerrar la cámara. Digo cerrar porque es muy recomendable también tener, por así decirlo, unas siliconas o unos taponcitos que se le puede poner a las cámaras físicamente, de tal forma que uno lo pueda mover en el momento de ser necesario y eso seguramente va a evitar más de un acto bochornoso o un audio que no queremos que alguien que no pertenezca al núcleo familiar vaya a escuchar. Entonces, ese tipo de cosas vale la pena tenerlas muy en cuenta. Claro, y esa es una muy buena recomendación, Felipe. Eso está chévere porque es más allá de, sí, apaguen el micrófono, apaguen la cámara. No, pero esto ya es físico, que usted garantiza de que de verdad no lo están oyendo ni lo están escuchando. Bueno, Felipe, muchas mujeres además, a propósito de lo que estábamos hablando hace un segundo, muchas mujeres se han quejado no solo por el caso de la senadora, sino por otros, de que a las mujeres se les juzga más duramente en el mundo virtual, así como ocurre pues, en el mundo real. ¿Qué opina usted de eso? Yo la verdad creo que el mundo virtual no perdona sexo, no perdona género, no perdona embarradas, en pocas palabras. Por eso hay que cuidarse muy bien y en el momento en que uno caiga y pues por así decirlo, lo cojan mal parqueado, pues hay que saber actuar. Sin ir más lejos, presidentes tan importantes como el de Estados Unidos ha sido ponchado muchas veces y en ese orden de ideas, más allá del género, entre más poder o más exposición se tenga, pues hay que tener más responsabilidad y pensar muy bien antes de actuar, antes de salir a redes sociales y amplificar un mensaje que posiblemente no vaya a servir. Hay que pensar para quién va a ser útil ese mensaje, si es verídico y además qué consecuencias va a traer. Por eso es muy bueno tener en cuenta lo que se va a hacer, la situación y a quién se le va a hablar antes de proceder. Como decían algunos de los expertos en seguridad informática y en ciudadanía digital, piense no una ni dos, sino 3 veces antes de actuar. Es más, si tiene dudas,
dese una vuelta y cuando se siente de nuevo al computador o enfrente del celular, piense nuevamente y ahí sí hágalo, si está convencido. Claro, un capítulo aparte, Felipe, son los funcionarios o políticos que quedan en evidencia cuando no están concentrados en medio de una reunión, como el secretario al que le hacían un masaje en plena sesión del Consejo de su ciudad, o a otro que le estaban haciendo la cera, o el congresista que salió a trotar sin ningún problema cuando debía votar un proyecto. Y ahí, más que la sanción social, cabría también una sanción por no cumplir con su trabajo. Esto también tiene que ver un poco con que todo este tema no está regulado y eso también es un problema. Pero de cierta forma sí hay una regulación. Inclusive en Colombia tenemos una ley que es la 1221 de 2008 que habla del teletrabajo. Ahora, más allá de esa ley, también cada institución tiene, por así decirlo, un reglamento interno. Entonces hay que tener muy en cuenta qué implica las actuaciones de cada uno de los funcionarios. Porque más allá de estas sesiones virtuales, también cuando se ha visto muchos congresistas que están jugando Candy Crush en el celular mientras las sesiones y demás. Entonces es un tema de, oiga, ¿cómo se ejerce este control? No solo en sitios, sino también a distancia. ¿Cómo se hace responsable a los funcionarios? Esto le puede pasar a cualquiera. Y sobre todo, como lo decía anteriormente, ¿cómo hacemos precisamente para que no nos la pasemos de una reunión a otra? Porque, por ejemplo, en el caso de los periodistas, ya llega un punto en el cual las agencias y las marcas invitan a tantas reuniones que uno tiene que realmente valorar y usar el tiempo como si fuera un recurso monetario precisamente para saber a qué cosas va y a qué no. Y a las que va, pues comprometerse efectivamente a que va a atender y va a intentar hacerlo lo mejor posible, porque precisamente en el caso de estos funcionarios públicos, los contrataron o están elegidos por voto popular precisamente por algo, porque pueden aportar y no es un tema de sancionar o no, es un tema de ver efectivamente qué están haciendo por su país, por su partido y sobre todo por el ciudadano de a pie, que es el que muchas veces termina eligiéndolos. Claro, sin duda, y ese ha sido un problema porque su función además es legislar por todos nosotros y más en medio de esta pandemia, de esta crisis sanitaria, social y económica que estamos viviendo, Felipe. Y si uno es el que termina, como se dice, ponchado fuera de base diciendo o haciendo algo en medio de una reunión, ¿qué debe hacer? Yo creería que uno debería tomárselo con calma y con humor y ofrecer excusas, porque precisamente como lo hemos dicho a lo largo de este diálogo, no hemos hecho esa transición real y pues errores puede haber siempre, ¿no? Indudablemente, o sea, nadie se las sabe todas, somos humanos, nos equivocamos y como lo decía anteriormente, hay que pensar con cabeza fría, hay que analizar la situación y antes de responder hay que ver efectivamente cuál va a ser la implicación de la respuesta que voy a dar. Ahora, siempre recomiendan, previa a cualquier equivocación, construir una imagen, ¿sí? O sea, porque errores los hay desde la persona más, por así decirlo, nueva en una labor o en una empresa, hasta el presidente o el CEO que pues no está exento de equivocarse. Pero lo que sí hay que hacer es construir una imagen. Hay que saber que si la persona, por ejemplo, todos los días habla en redes sociales, publica cosas, cura su contenido, hace una labor juiciosa, pues seguramente cuando se equivoque van a decir, oiga, esto es un tema de una sola vez y seguramente va a aprender de su equivocación y no es algo habitual, porque también hay perfiles que son mentirosos y que inducen al error. Por eso, construir una huella digital sana en este mundo conectado es supremamente importante y también hay que consultar en buscadores como Google precisamente para ver qué es lo que va quedando guardado a nombre propio, porque muchos adolescentes dicen, oiga, a mí no me importa porque seguramente cuando yo sea grande o tenga que votar o tenga que pedir una visa, pues nadie se va a enterar de esto. Gran error. Ya inclusive para pedir visa a Estados Unidos, a mí me piden el perfil de redes sociales y miran si yo soy una persona grata o no. Lo mismo en el momento de pedir o concursar para un trabajo, este tipo de cosas los reclutadores lo están viendo. Entonces, cada vez nos damos cuenta que este mundo digital no está separado del mundo real. Es una dualidad con la cual vamos a tener que seguir viviendo cada vez más. Y por eso
esa huella digital hay que tenerla sana, hay que corregir los errores y sobre todo hay que cambiar los comportamientos que posiblemente no van a ayudar al Felipe del futuro o a la persona que va a ser usted o que aspira a ser cuando crezca o cuando tenga que cambiar de trabajo, de ciudad o inclusive de país. Claro, digamos Felipe, eso lo puedo entender, pero ¿no será que esta larga lista de embarradas de las que hemos hablado y que hemos conocido todos, no solo en nuestro país, esto es en general, en el mundo, por decirlo así, tiene que ver un poco con el hecho de que el trabajo literalmente se nos metió a las casas y eso significa también que está entrando, digamos, a un plano privado en el que uno generalmente suele tener estas actitudes de ir al baño, decir una palabra incorrecta, equivocarse en un gesto, estar un poco más tranquilo? ¿No tiene que ver un poco también con eso, con esa intrusión del trabajo en nuestro lugar sagrado que es el hogar? Claro, indudablemente. Esta nueva normalidad nos ha cambiado muchísimo y ya el trabajo está en el mismo lugar que está la familia, en el mismo lugar donde dormimos, descansamos, gozamos y demás. Y por eso mismo hay que aprender a separar los espacios. Inclusive hay que aprender a coordinar los tiempos. Hay que darle un lugar a cada cosa y como dicen por ahí, cada cosa en su lugar. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo con varios usos horarios y por eso mismo interactúo con gente que está 12 horas más adelante, que está 6 horas más atrás. Y con el tiempo he aprendido, por ejemplo, que en este mundo digital hay que coordinar las cosas y sobre todo hay que saber decir que no. Esa es una habilidad que los nativos digitales van a tener que aprender en el tiempo después de interactuar mucho en redes sociales, de tener muchas embarradas y demás. Y es algo que totalmente los adultos que no han tenido contacto con este mundo digital, pues no se han dado cuenta y sobre todo los de la tercera edad y nos está costando este tipo de cosas precisamente porque el trabajo ha permeado y el mundo digital ha permeado todo el resto de las labores. Por eso precisamente es muy importante cultivar esas habilidades precisamente de ciudadanía digital. Hay que saber qué es, si me conviene o no, estudiar tipologías e inclusive pues leer mucho, leer y curar contenidos de medios que realmente pues me aporten valor. Importante eso también de saber trazar límites. Felipe, a propósito, también hay estudios y recomendaciones médicas que indican que el teletrabajo y en especial las videollamadas como estas de las que estamos hablando pueden ser muy agotadoras. O sea, pasamos más tiempo frente a las pantallas. Se nos dificulta mantener el contacto visual. Es difícil hablar por turnos y entonces así seguir la conversación. Recordar que fue lo que dijo el anterior, el lenguaje corporal desaparece un poco, bueno, mejor dicho, como que el uso de estas videollamadas se aceleraron por la pandemia y eso también es muy abrumador. Sí, claro, indudablemente es muy fuerte. O sea, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa mucho que llega el fin de semana y yo ya no quiero ver una pantalla más, o por lo menos quiero verla en un contexto diferente. De pronto, solo la del televisor, acostado en mi cama, descansando y demás. Pero eso también tiene que ver con el balance digital, porque pues no en balde existe un tipo de guayabo que se llama el guayabo digital, que es cuando yo consumo demasiado contenido que al día siguiente los ojos están como si realmente hubiera tomado, mi cuerpo está exhausto y los niveles de atención se van bajando. Por eso todo tiene que tener un balance. Tengo que saber efectivamente cuándo descansar. Las pausas activas acá no se pueden olvidar. Yo tengo que desconectarme de vez en cuando, moverme, cambiar de entorno, así sea por 5 o 10 minutos como lo hacía en la oficina, precisamente para que el cuerpo se vaya adaptando y no sea tan fuerte. Y lo que les decía en un principio, hay que regular esas reuniones. No todo tiene que ser una reunión. Hay cosas que se pueden resolver con 1 o 2 mensajes en el chat, con un correo bien escrito, cosas así. Pero lastimosamente, como la pandemia lleva menos de un año, lo cual ha sido muy largo en términos del cambio de vida que hemos tenido, pero muy corto también en cuanto a las habilidades digitales que estamos aprendiendo a desarrollar. Por eso mismo hay que validar y evitar esa reunionitis, porque a veces por estar de reunión en reunión, uno termina la jornada laboral y no ha podido trabajar.
Así es, Felipe, he conocido incluso casos de gente, amigos, cercanos y demás que me han dicho han pasado más de 6 horas en medio de una reunión. Y también está ocurriendo algo, y esto es a propósito ya para ir cerrando esta charla, Felipe, y es que por estar en teletrabajo parecen haber desaparecido los horarios de trabajo. Y entonces se está mucho más tiempo, digamos, conectado a estas reuniones y a las labores fuera de los horarios habituales. Pero las empresas también, y esto ya lo habíamos mencionado un poco, deberían organizar mejor eso, porque los empleados tienen que cumplir con las obligaciones también del hogar, ellos también son seres humanos, también necesitan descansar, pasar tiempo con la familia. Indudablemente, hay que pensar en ese concepto de la hora nalga que ya está tan revaluado pues poner todo en perspectiva de la productividad. A veces uno no necesita, como dicen por ahí, tener al jefe al frente, respirándole en la nuca, mirando el reloj a ver si efectivamente cumplió con el horario, sino lo que necesitan las empresas es tener metas puntuales, evaluarlas y pues básicamente enseñar a la gente a trabajar por objetivos, porque tal como lo estamos diciendo, estas jornadas a veces son muy arduas y las empresas pueden llegar a pedir más de lo que deberían. Entonces, en ese orden de ideas, también hay que coordinar, programar y darle al empleado ese balance de vida. Sí, oiga, posiblemente hoy no tenía con quién dejar al niño, o sea, mi esposa no estaba, o el niño se enfermó, o estaba más cansón o más demandante que lo habitual, entonces tuve que tomarme un tiempo más, pero como empleado, yo sé que ese tiempo lo voy a reponer, por ejemplo, siendo más eficiente en mis labores o trabajando otro día media horita extra en algo que necesitan urgente, cosas así. Esto tiene que ser un balance. No puede ser ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Entonces tiene que ser un gana-gana para todos, porque si no los empleados en cuestión de días, semanas o meses van a empezar a buscar un trabajo nuevo y muy posiblemente, pues dadas las habilidades de los nativos digitales, lo van a encontrar. Claro, y la productividad además en esas condiciones pues tiende a caer y menos en este momento algo así se necesita. Bueno, muy bien, es Felipe Lizcano, es el experto en temas digitales y tecnológicos y todos estos nuevos retos virtuales y sociales que se aceleraron en medio de esta pandemia a los que todavía nos estamos habituando. Ojalá, Felipe, de verdad podamos encontrar rápido ese balance. Muchas gracias por toda esta información. Gracias a ustedes y que descansen. Muy bien, hasta aquí Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los dejamos con el programa Signo Pesos. Buenas noches.